Adelante, estas son las breves del 21. La UEFA informó que abrió un expediente disciplinario al astro brasileño Neymar debido a sus declaraciones en contra de los árbitros, sobre todo a los encargados del VAR, tras la eliminación de su equipo el PSG ante el Manchester United en octavos de final de la Champions League. El tenista español Rafael Nadal consiguió el pase a los cuartos de final del torneo Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, tras superar al serbio Filip Krajinovic por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 27 minutos. Por otra parte, la tercera ronda del Masters 1000 también dejó como resultado la eliminación del número 1 del mundo Novak Djokovic al caer ante el alemán Filip por un doble 6-4. El mexicano Sergio Pérez se dijo listo para iniciar este fin de semana el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 al mando de la escudería Racing Point. Ha sido un invierno muy largo, pero estoy emocionado de estar de regreso en el coche en Melbourne, declaró Checo. El Mundial de la Fórmula 1 comienza este domingo 17 de marzo con la carrera en Melbourne, Australia. El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, aseguró en entrevista que en conjunto con la administración de la Liga Española, seguirán buscando que algunos partidos del balompié ibérico se jueguen en el extranjero. La Liga suspendió el encuentro entre el Girona y el Barcelona, que se jugaría en Miami, ya que la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Españoles se opusieron. 21 Noticias.